Capítulo 17. Estando yo allí, donde esa profesora, como a los 20 o 30 días de operado más o menos, la Dirección Nacional planteó la realización de dos escuelas guerrilleras grandes para impulsar el entrenamiento militar y reforzar en hombre y en calidad los distintos sectores del trabajo, incluyendo la montaña. De forma que de una de las escuelas se hizo en Macuelizo, un poquito más adelante de la finquita donde fui llevado después de la operación. La escuela se llamaba Julio Buitrago y tenía 30 alumnos. Era el mes de junio de 1975. Me notifican que yo quedo incorporado al regional y que vamos a hacer una escuela para hombres que también van a ir a la montaña y que yo voy destinado a la escuela para que participen en el entrenamiento de la gente y les dé los conocimientos básicos de la lucha guerrillera en virtud de la experiencia que yo tenía y el tipo de entrenamiento que había recibido. Me nombraron responsable militar de la escuela. Manuel Morales y Vallardo Arce eran el primero y el segundo jefe de la escuela. Augusto Salinas Pinel era el responsable logístico porque él trabajaba en una zona organizando clandestinamente a los compañeros del sector. Esa escuela fue para mí una gran experiencia porque empecé a ver reflejada mi propia experiencia a nivel masivo, a nivel colectivo, en 30 compañeros. Allí estaban Jorge Matus, que murió en la guerrilla, Marcelino Guido, que ahora es capitán y segundo jefe de orden interno de la segunda región militar del Ministerio del Interior. Los otros compañeros, cuyos nombres no recuerdo, pero tengo presente sus caras. Algunos cayeron, otros quedaron vivos. Había allí todo tipo de gente, estudiantes, obreros, campesinos. A medida que iba transcurriendo el primer día de la escuela e iba notando las limitaciones de los compañeros, me di cuenta que mi proceso en la montaña no fue un proceso único, sino que todos los compañeros vivían eso, claro, que allí en escuela era un tanto distintas las condiciones porque no era la selva, sino pinares, cerros de pino, ya bastante diezmados por las compañías madereras norteamericanas. Al revés de ser una vegetación espesa y tupida, era una vegetación sumamente rala, casi como estar haciendo escuela en un parque al descampado. Teníamos que camuflar las champas y los utensilios del campamento para que no los viera la aviación. ¿Cómo sería aquello de desprovisto de árboles? Un cerro que llaman el Copetudo, bastante alejado, y el campamento en la cumbre del cerro. Allí empecé a ver a los compañeros caerse, frustrarse, volver a impulsarse. Allí los vi sacar sus problemas, frustrarse, volver a impulsarse. Allí los vi sacar sus problemas y sus debilidades, corregirse. Allí vi el desarrollo desigual de los hombres en cuanto a capacidad. Por supuesto, me empeñé en darle todo lo mejor que yo sabía. ¿Y en qué sentido? René Tejada siempre estuvo presente en mí. Él ya había muerto. Yo estaba marcando el espíritu de Tello en la escuela. Esa escuela se clausuró el 14 de julio de 1975. Había empezado como el 14 de junio. Recuerdo que había uno que era sordito. Le gritaban y nada, que era sordo. Entonces, Pelota decía, este mae es sordo, es sorbete, es sorbete. Ice cream, ice cream. Este mae es sordo, es sorbete, es sorbete. Ice cream, ice cream. Entonces el sobrenombre que le pusimos fue Ice Cream. Había otro que era asmático y llevó al campamento sus inyecciones de aminofilina. Entonces Pelota decía, ve, es asmático, aminofilina.
entonces le vamos a poner aminofilina, que fue la gran puta pelota. No, mejor pongámosle Amin en vez de aminofilina. Amin, Uganda, porque estaba Idi Amin en Uganda y así por el estilo. Pelota bautizó a todito el mundo. Después nos dimos cuenta que Carlos Fonseca se ponía bravo con esas cosas. Decía que nosotros no éramos una banda de delincuentes para ponernos alias. ¿Ves? No le parecía correcto ponerle a esas viejitas sandinistas Reyes Magos. Es que nosotros estábamos hospedados en la casa de unas viejitas sandinistas. Entonces le pusimos Reyes Magos porque eran tres viejitas. Es que nosotros estábamos claritos que íbamos a morir. Entonces éramos unos jodedores, mano, de la gran puta. ¿Ves? No le parecía correcto ponerle a las viejitas sandinistas Reyes Magos, ni al chofer viejo Fittipaldi, ni Ice Cream al sordo, ni Uganda al asmático. Al comandante Fonseca no le gustaba eso. Como a los 10 días de empezar la escuela, comenzaron a llegar informaciones sobre gente rara en el sector. Parece que eran oficiales del Servicio de Información Militar de la Guardia, que allá habían detectado el tráfico de vehículos. Las pasadas de noche por ahí, señales y más señales. La Guardia no llegó por largo tiempo y pudimos terminar la escuela. Pero un día nos dicen que la Guardia ya entró y nosotros con 30 muchachos que en su vida habían echado tiro, que no tenían experiencia de caminar, con solo caminar hasta el campamento habían llegado con los pies reventados. Y lo que tenían caminando era nada más como 8 horas. Claro, para nosotros 8 horas era una mierda, pues, ¿me entendemos? Pero para ellos, esa era toda su caminata. Pero para los muchachos, eso era quién sabe qué cosa. Ellos se sentían guerrillerísimos a esas alturas. Y entonces con la gente que nunca había combatido, que sabía caminar, que no sabía cargar, con pocas armas de cacería, solo o de 3 armas de guerra, en todo el campamento y con municiones contaditas, en terreno pelado y bien poblado, estábamos claros que si entraba la Guardia era un desastre para nosotros. La escuela la habíamos hecho allí porque no habían otros lugares con mejores condiciones. Y nos dicen que la Guardia ya entró. Entonces se decide que bajen Manuel y Bayardo a la ciudad, porque nosotros no podíamos buscar el combate. Solo teníamos un contingente que había que devolverlo a la ciudad para que esa gente fuera mandada para la montaña. Pelota y Bayardo debían buscar los recursos para bajar inmediatamente la gente, para evitar un confrontamiento y mandar vehículos, buscar casas en la ciudad para alojarlos o trampolinearlos rápido para los departamentos y ver cómo estaban las carreteras y cómo estaban los retenes en la ciudad y la vigilancia para hacer toda la operación. Pero qué va, lo único que logramos fue que pudieran salir Bayardo y Manuel, porque después ya no pudo bajar nadie más. Empezó el cerco de la Guardia. Yo era el responsable militar de la escuela y Augusto Salinas Pinel responsable del grupo, porque ya había terminado la escuela. La escuela termina el día que la Guardia entra, o el día antes, algo así. Empezamos a bajar y cuando ya habíamos descendido algo, nos quedamos cerca del rancho de un colaborador esperando el contacto que llegaría de la ciudad para jalar a la gente por monte y luego por carretera. Y ahí están las enseñanzas de Tello. Tello muere porque él está como a 500 metros de la casa de un colaborador. La Guardia llega donde el colaborador, lo echa preso y el colaborador lo vende y lo va a entregar. Entonces yo puse posta viendo hacia la casa del colaborador, porque si la Guardia llegaba a nosotros, nos retirábamos antes de que el colaborador nos entregara, o aunque no nos entregara, pero había que tomar las medidas de seguridad. En efecto, al rato, la posta que está ahí arriba nos dice
que hay como 40 o 50 guardias en la casa del colaborador y que se lo llevan preso. Inmediatamente doy la orden de retirada, pero a esa hora ya hay patrulla por todos lados. Un cerco completo sobre la zona. Eran patrullas de la guardia que estaban entrando a buscar contacto con nosotros. La guardia estaba con sus dispositivos, tenían helicópteros, aviones, todo. Tenían la información de la escuela y la iban a quebrar. Entonces yo decido mandar a un compañero veterano de Raití, Bocay, Heriberto Rodríguez, a que encabece la retirada para un sector donde teníamos otro colaborador, el sector donde estaba Augusto Salinas Pinel. En ese momento, porque me había dejado a mí en el campamento para ir a buscar contacto con otros colaboradores que nos facilitaran la bajada. Mientras la gente se prepara para retirarse, yo me quedo con otros compañeros decididos a contener a la guardia con una emboscada. Porque si la guardia llegaba al lugarcito en que estábamos nosotros, que era un zanjón, un cañoncito, una quebrada seca, la podíamos contener con la emboscada, pero nos pudimos retirar sin problema. Y ya estando en otro punto, voy a buscar otros contactos para ver cómo bajamos, porque comprendimos que de la ciudad no podíamos esperar nada. Era un montón de hombres armados y tampoco podíamos pasar si no era en combate. Había que montarse verga con la guardia en condiciones desiguales, pero lo cierto era que no sabíamos qué hacer. La situación era sumamente difícil. Tenías que buscar cómo salir a la ciudad, que te pusieran vehículos, aunque fuera hasta cierta parte, que te prepararan casas en la ciudad para albergar toda esa gente. Yo me voy con Manuel Mairena, de civil, solo con arma corta a buscar contacto a la casa de Fidel, donde había estado operado. Dejé instrucciones a Heriberto Rodríguez que se dirigiera con los compañeros para otro punto donde nos íbamos a topar. Caminamos durante todo el día y al acercarnos a la casa de Fidel, nos metimos en una quebrada seca, arenosa, y salimos del zanjón a las 4 de la tarde, entre 4 y 5 de la tarde. Entonces le digo a Manuel, vos vas a ir a hacer el contacto porque sos de aquí. Yo voy a ir detrás de vos. Cualquier cosa nos echamos para atrás. Yo sé cómo fue la cosa, pero cuando nosotros íbamos caminando, de repente oímos una voz que dice, allá viene uno de los hijueputas. Entonces me dice Manuel, hermano, volvámonos que nos acaban de descubrir. Retrocedemos, echamos 2 tiros y empezamos a correr. Ya estaba la guardia en la casa, pero estaban adentro los hijueputas, emboscados, y tenían unos hombres vestidos de campesinos que eran guardias también afuera, junto con un traidor, un oreja del lugar que conocía a Manuel Mairena, que sabía que andaba clandestino con nosotros. Empiezan a echarnos una andanada de balas y nosotros nada más que la pistola y un magazín de repuesto, corriendo a paso táctico veloz a la carrera, en zigzag sobre la quebrada, hasta que llegamos a un punto en que miramos que ya podíamos salir del lecho de la quebrada. Salimos, pero otros grupos de guardia se habían adelantado corriendo por otro lado y empieza una cacería. No hay monte, es medio pelado, son montes bajos, arbustos, algunos charalitos. La cosa es que la guardia dividida de 10 en 10, de 5 en 5, de 8 en 8, con sus ametralladoras, con sus Garand, con sus fusiles, con armamento moderno y bueno, con granadas. Entonces nos salíamos del charalito y nos detectábamos y volvíamos a correr, y aquello era ni más ni menos una cacería, como que vos agarrás un par de animales y empezás a cazarlos. Estábamos asustados, pero también sentía rabia. Yo me podía morir sin mucho problema, pero con rabia de que no nos liquidaran. Así. Llegó un momento que nos coparon, pero ellos no sabían que nos tenían cercados. Eso fue una maravilla, ¿no? Yo me acuerdo bien de eso. Que
sabía que nos tenían cercados y le digo a Manuel en el oído, ponga el arma con el martillo para atrás, sáquele el seguro, solo que yo dispare, usted dispara. Los guardias empezaron a rastrear todo el sector. Nosotros acurrucados entre 4 arbolitos de esos bajos, chiquitos, sentados en cuclillas, porque en cuclillas por lo menos podés brincar, y desde esa posición tan precaria mirábamos a los guardias que estaban allá a la orilla, pero ellos no nos miraban. Nos decíamos a escoger cada uno a un guardia del grupo y los apuntábamos con el cañón del arma, siguiendo sus movimientos desde el matorralito, de manera que si un guardia nos veía íbamos a disparar y a salir corriendo. Sé que antes no nos pegaban un balazo ellos. Entonces, hijo de la gran puta, aquí están, decían. Estos hijos de la gran puta, aquí están, decían. ¿Dónde están esos hijos de puta? Es que no pueden haber ido largo. En sus pláticas hacían referencia a otras huellas que estaban por ahí en la quebrada o el vado. Estos están aquí, dicen, aquí. Vamos aquí de frente. Y se iban de frente y pasaban frente a nosotros cerca de la matarolita y nosotros ahí escondidos. Y nunca nos vieron los hijos de la gran puta. A esas alturas ya son como las 6 de la tarde, si yo me acuerdo muy bien de eso. Y ya empieza a ponerse turbio, oscurito. Hueputa, cómo ansiaba que se me oscureciera. Entonces oscureció y no se fueron ellos. Sabían que estábamos allí, pero no sabían dónde. Como a las 7, 8 de la noche, le digo yo a Manuel en el oído, vamos a empezar a salir, pero fíjate bien, primero poner la mano en la tierra y calladito, con la mano en camarita lenta, quitar las hojitas y dejar nada más la tierra, quitar los palitos. Cuando ya quité las hojitas y los palitos de la tierra, poner un pie y luego con la otra mano más hacia adelantito, quitar los palitos y la tierra y poner el otro pie para que garantice de que no haga ruido y tener cuidado en la quitada de los palitos, que aquí un clis en ese silencio nos delata, y como es de noche, lo que van a hacer es rafallar indiscriminadamente a donde estamos nosotros y nos van a matar. En eso estábamos empezando a quitar los palitos y las hojitas cuando oímos toser. Yo le susurré a Manuel, vamos a aguantar más, porque entre más tiempo pase, se pueden ir, y de todos modos, si no se van, entre más tiempo pasen, estarán más cansados y se van a dormir. Seguimos en cuclillas y ya tenemos dormidas las piernas. Nos cambiábamos el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Se nos dormían las dos, se nos dormía una, horrible, ¿no? No podíamos movernos, estábamos casi abrazados. A las 3 de la mañana empezamos a hacer el intento de salir, pero no por la quebrada, porque sabíamos que iban a emboscar la quebrada, sino por el monte, y lo logramos. Salimos al fin y fuimos a dar hasta la ciudad. Y me encuentro con la ciudad sitiada. Logré llegar a la casa del señor aquel que jugaba gallo, y cuando entro, como a las 5 de la mañana, pego el brinco y me dice, criatura, ¿y qué andas haciendo en la calle? Pues buscando contactos, le digo yo, porque fíjese que estábamos allá adentro y la guardia nos tiene rodeados. Los compañeros se quedaron esperando para que los lleguemos a sacar. Ay, mijo, váyanse que todo Cotal está preso. Dice, han quebrado y capturado a todos los colaboradores. La situación de Ocotal era realmente dura. La guardia había ocupado la ciudad y las capturas eran masivas. A Guillermo Cáceres Van, el compañero chofer del vehículo, al que le decíamos Fittipaldi cariñosamente, lo tenían colgado de los dedos de los pies, cachimbeándolo en el cuartel.
Todas las estructuras, las casas de seguridad, la red de colaboradores habían sido quebrados y la gente se sentía horrorizada. Aquello me chocaba, me hacía mierda a mí, porque la pobre gente se volvía a embarcar y la cosa no salía adelante. Pero también sabíamos que teníamos que salir adelante. Las cosas que nos fuimos a otra casa, logramos hacer contacto con Bayardo y Pelota, y me dicen los compañeros, aquí no podemos hacer nada, estamos listos hasta el tronco. El regional aquí en el pueblo está en el suelo, no nos podemos mover. El que ustedes salgan del pueblo va a ser un éxito, un éxito. Regrésense para allá. Vos, Omar, responsabilízate con Salinas de la gente. Me dicen, busca cómo sacar a esa gente por la carretera, porque por donde querrás, pero ustedes saquen a esa gente. Aquí tienen estos reales, aquí están estas latas, la gente está muriendo de hambre allá arriba. Entonces volvemos a salir de noche, bordeando el pueblo con miedo de las patrullas que andaban peinando la zona con los grandes sacos, llevando el poquito de comida en latas, sin vehículos. Solo falta que ya no lo encontremos. Pensaba yo, porque existía la posibilidad de que la guardia hubiera quebrado al resto de colaboradores en la zona y ya no pudiéramos retomar el contacto con los compañeros. Logramos llegar al ranchito de don Bonifacio Montoya, que en homenaje a él yo le puse a una escuadra buenísima, Bonifacio Montoya, que fue uno de los primeros chanes del FSLN. Él nos dijo que fue chan de Carlos Fonseca. Era un viejito bueno, alto, delgadito, chelito, ojitos azules, medio rubio, medio pelito castaño, bien lindo. Tenía 82 años y la pureza de un niño. Vivía en su ranchito miserable, chiquito, y la pureza... un ranchito miserable, chiquito, con su viejita que no recuerdo cómo se llamaba, que también era chelita, ojitos azules, campesinos norteños de Nicaragua, sandinistas del tiempo de Sandino los dos. Lo encontramos viniendo de la quebrada de jalar agua con un balde y le caímos. Don Bacho, muchachos, métanse para acá, gente en el rancho, nos dice apenas oyó que los llamábamos. Cuando los miran allá afuera, que ahí anda la guardia. Cuidado, los miran allá afuera, que ahí anda la guardia. ¿No ha visto a los muchachos? Le pregunté. ¿Cómo no? Yo los tengo en un cerro, nos dice. Eran una cumbre pelada que solo las cabras podrían subir allí. Los garañones. Nos dio café negro y nosotros le preguntamos, ¿no ha venido la guardia aquí al rancho? No, dice la viejita. Y si viene la guardia, aunque sea agua caliente, les echo. Aquel viejito, don Bacho, era una página de la historia. Me contaba Salvina Espinel que cuando llegó por primera vez donde don Bacho, en nombre del frente, el viejito se alegró de entrada. ¿Ves? Dijo, ¿ves? Yo sabía que iban a volver a pasar. Y es que yo les tengo unas cosas enterradas a ustedes que dejaron en vez pasada. ¿Y qué es? Le preguntó Augusto. Una cuestión de los machos que tengo allí, que ustedes dejaron la última vez que pasaron. Y buscó debajo de un tronco y desenterró un pequeño salveque militar. Un salveque del tiempo de la ocupación yanqui, que vos lo agarrabas con la mano y se te deshacía. Y dentro del salveque un montón de tiros de Enfield. ¿Te das cuenta? El viejito los tenía guardados. ¿Te das cuenta? El viejito los tenía guardados y todos los días los sacaba a solear porque él sabía que algún día iban a pasar de nuevo los sandinistas. Si ustedes me ayudan, yo los voy a llevar donde están los muchachos, dijo don Bacho. Y lo agarramos. Casi no podía caminar de viejo y empezamos a salir con él, llevándolo casi chineado entre Mairena y yo. Encontramos solo una parte de los compañeros que se estaban muriendo de hambre en una de las caminatas. Como era tanta gente y solamente Heriberto Rodríguez,
iba de jefe de la columna, se fracturó en la marcha y como solamente había un chan o ninguno, no estoy seguro, una parte se quedó rezagada y se dislocaron, porque si uno deja de ver al compañero que iba adelante, si no reconoce el terreno se pierde y se desgarita. Y a partir de ese momento se busca cómo salir por sí solo. Nos mataron a 3 o 4 compañeros y los otros lograron alcanzar la carretera. Nos cogieron a 1 o 2, uno de ellos en Estelí, un muchacho extraordinario que había sido de los mejores en la escuela. Salinas, Mairena y yo nos responsabilizamos de buscar cómo sacarlos. En el cerro repartimos a los compañeros las cosas que llevábamos de comida, las latas, más unos mangos que habíamos cortado donde Don Bacho que tenía como 8 días de estar nada más comiendo mango, no tenía comida, ahí estaban los compañeros ocupando cada uno sus posiciones en los acantilados, 15 o 18 compañeros a lo sumo. A medida que ibas subiendo el cerro te encontrabas que estaban apostados con sus escopetas, con sus 22, con sus Enfield, con lo que sea, apostados en los acantilados, en los desfiladeros. Para haberlos desalojado, la guardia hubiera necesitado aviones porque era muy difícil sacarlos. Estábamos dentro del cerco de la guardia, nos estábamos moviendo dentro de ese cerco y la cosa era salir de ahí porque la guardia empezaba a tirar patrullas de lado a lado buscando cómo chocar con nosotros para luego apretar el cerco. Salinas me contó que ellos pudieron llegar al cerco porque Don Bacho los había chaneado durante un trecho donde la guardia no estaba, pues había espacio entre patrulla y patrulla, y como Don Bacho conocía bien, sabía cómo pasar cerca de una patrulla sin ser visto por la otra patrulla. Entonces llegamos nosotros y veo aquellos rostros llenos de esperanza, impacientes, pensando que nosotros llevábamos toda la piedra de la salida. Comimos ahí un poquito y empezamos a cavilar. Bueno, dijimos, aquí hay 2 cosas. O tratamos de romper el cerco de la guardia o esperamos que la guardia haga contacto con nosotros y morimos todos en este cerro. Esa era la disyuntiva que había, pero si decidíamos salir, ¿a dónde nos dirigíamos? Entre más salías hacia afuera, el terreno era más pelado. Eran potreros, zonas totalmente descubiertas, milpas, guatalitos pequeños, algún bosquecito de pino minúsculo y raro. Era difícil salir de ahí. La decisión fue salir por la carretera panamericana y de ahí cada quien busca ropa civil con los colaboradores de ahí, de la orilla de la carretera, y a montarse en un transporte colectivo e irse. No había más que hacer. La misión era salvar a la gente para que volviera a las ciudades. Habían otros compañeros que estaban destinados a los frentes de montaña, otros iban a las estructuras de la ciudad, otros incluso volvían legales a sus casas a seguir trabajando, de forma que planeamos con Don Bacho y con su hijo, porque Don Bacho también tenía a sus hijos metidos como colaboradores, cómo salir de ahí de noche, sin foco. ¿Te imaginas vos en esos precipicios? De suerte que había una buena luna, que era a la vez una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque podía ver por dónde caminaba y le ayudaba Chane a Don Bacho a orientarse. Y una desventaja porque la guardia te podía ver. Empezamos a bajar, yo me puse en la vanguardia y Augusto me quitó y me puso en el centro. Y yo era el jefe y era muy aventado yo. Recuerdo que por la tarde, antes de partir, antes de la marcha, cambiamos los seudónimos. Yo me llamaba Eugenio y como ya ese nombre estaba quemado, me puse Juan José. Ahí fue que me empecé a llamar Juan José, porque el enemigo conocía algunos seudónimos, se trataba de negar la información operativa al enemigo. Pusimos las normas de la marcha y arrancamos sin foco, cada uno con un cordón de nylon amarrado atrás, porque yo tenía temor de que en la marcha nos perdiéramos y asesinaran a los muchachos, como habían asesinado a los otros que se habían perdido.
Entonces le amarramos un cordelito de nylon a cada uno, aquí en el portafaja, atrás, para que el de atrás agarrara el corderito y no se perdiera. Ya nosotros habíamos hecho práctica de caminatas nocturnas durante la escuela. Ellos conocían más o menos las normas de la marcha nocturna. Lo que hacíamos fue hacerla más severa, porque era una marcha nocturna con posibilidades reales e inmediatas de un confrontamiento. Dispuse, cubriría la retirada a la hora de un combate para que Augusto, que conocía el sector, se retirara con la gente, pero allí fue donde tuvimos la discusión sobre quién iba en la vanguardia y quién cubría la retaguardia. Augusto insistió en que yo no iría en la retaguardia, sino que él, que en todo caso él tenía que cubrir la retirada porque conocía el terreno, y como quedaba un chan, que era Manuel Mairena, que yo me fuera con la tropa. En el fondo yo creo que lo que él quería es que a mí no me mataran y caer él, por el cariño que ya teníamos desarrollado en el transcurso de la escuela. Augusto era un tipo extraordinario, era maestro en Somoto, un maestro rural que había estudiado en la Escuela Normal de Estelí, y esa práctica de maestro de escuela le imprimió determinada personalidad. Era un compañero apacible, calmo, muy fraterno, bien dulce, tenía don de mando, pero don de mando como de profesor con sus estudiantes. Le enseñaba a leer a los campesinos usando la parte de atrás de la hoja de platanillo. Eso se raya y quedan letras. Nunca perdió su vocación de maestro, y por eso yo siempre lo nombraba responsable de alfabetización de los campesinos donde íbamos llegando, porque yo sabía que él se realizaba como maestro. Ese era Mauricio, incapaz de ofenderte, siempre desprendido de todo y siempre enseñando cualquier cosa. Valiente, no fumaba, perro al dulce, a los caramelos, tenía inspiraciones literarias porque hacía poemitas que me enseñaba. Siempre estaba hablando de su chavala porque tenía una niña de su mujer. Hablaba poco, fundamentalmente hablaba de su niña. Me acuerdo hasta el número de su pantalón, que era 32. Pensamos a bajarlo acantilado en lo oscuro, sin mucha carga, pero muy débiles físicamente, porque ya teníamos como 10, 15 días de estar a punta de dulce, de algunas latas, de mangos. No había agua en ese cerro. Había que meterla de noche. Entonces la ración era medio pocillito al día, una tajada de mango, una cosa así. Esa era la ración diaria de comida. Entonces los compañeros estaban débiles, todos estábamos débiles, pero en mi caso más acostumbrado a eso que los otros compañeros recién llegados de la ciudad al curso, y la gente se pensaba caer, se iba de rodada en los alcantilados, una bajada muy tensa, porque en un desliz te matabas, y ahí, y si la guardia estaba cerca de la orilla del cerro, podía oír, o porque vos podías provocar también un alud o derramamiento de piedra. La cosa es que logramos bajar del cerro y empezamos a caminar por una parte pelada. Parece mentira que caminamos 3 horas agachados. La gente se creció ahí. No nos podemos quejar. Los compañeros se crecieron, claro. También es que se nos iba la vida. Augusto decía que el asunto era buscar cómo salir de ahí para tener mejores oportunidades de combatir en el futuro. Y así fuimos pasando y pasando, lugar tras lugar, caminando toda la noche. Augusto decía que el asunto era buscar cómo salir de ahí para tener mejores oportunidades de combatir en el futuro. Y así fuimos pasando y pasando, lugar tras lugar, caminando toda la noche. Don Bacho se quedó hasta cierto punto. Luego seguimos con Pastor, el hijo de él,
Nunca había visto hombres con tanta hambre caminar tan rápido en la noche y también tan crecidos, como te decía. Recuerdo que cruzamos como 2 veces una trocha interna que iba de Ocotal para el lado de Macuelizo y la pasamos en formación de cuña que teníamos recién practicada con las armas colocadas. Bueno, había moral, una gran moral a pesar de lo difícil de la situación. Nosotros ejercíamos permanentemente un trabajo político enturcado sobre la gente y eso por supuesto ayudó mucho. A las 5 de la mañana, cansados, llegamos al fin a un cerro que tenía el singular nombre de La Señorita. Un pequeño pico que está a unos 200 metros de la carretera panamericana, cerca del pueblo de Totogalpa, ya al sur del Ocotal, buscando para el lado de Estelí. Ahí se plantea una disyuntiva, lanzar o no a la gente a la carretera de 2 en 2 para que pidan ray, para que cojan un bus, que empiecen a caminar. Ya hemos pasado lo peor, estamos fuera del cerco ya. Pensamos lo peor sería tirar a la carretera a estos muchachos, nosotros mismos, y que los maten. Con la experiencia que hemos acumulado de la vida legal y ese riquísimo año en la Pablo Úbeda, en la montaña, en el caso particular mío, tirados así por la borda, era una decisión arriesgada que a los muchachos que están recién entrenados los fueran a matar. Les dimos vueltas y al fin decidimos que aguantaran allí, mientras Manuel Mairena y yo nos metíamos de nuevo a Ocotal a ver si podíamos conseguir un vehículo que se los llevara a Estelí. Y ya puesto en Estelí, cada quien podía buscar transporte para Managua. Los colaboradores de Totogalpa le estaban llevando los muchachos alguna comidita, mango y chochadas así, una gallina para 15 hombres, una gallina al día, 10 tortillas para 15 hombres en todo el día, porque tampoco podían estar llegando diario al cerro por la represión en toda la zona. Los dejamos allí en La Señorita, que se llamaba el cerro, y nos volvemos a meter a Ocotal en la madrugada. Yo me acordaba de un hombre al que yo le había hablado que todavía no era compañero y me le voy a meter porque no teníamos otro lugar donde ir a meternos. Era un compañero que tenía una carpintería chiquita y Manuel Mairena y yo nos escondimos debajo de una mesa. Él nos arrimó una caja a la orilla de la mesa para que no nos vieran. Llegaban los clientes, nadie sabía que estábamos ahí. No podíamos tirarnos un pedo, no podíamos hacer nada, ni fumar, y yo encima con la duda de que el carpintero nos fuera a delatar por el terror que había. Entonces mandé a hacer contacto y el hombre, para que no fuéramos de allí, se va a buscar el contacto y encuentra a la profesora Antúnez, que se mueve y logra pegar, pero resulta que las estructuras están tan frágiles que todas las casas han sido evacuadas porque les están cayendo a todos los colaboradores y solo queda una casa nada más que no había llegado a usarse hasta ese momento y que había conseguido la Mónica Baltodano, que para esos días estaba ya en la regional. El colaborador era un hombre muy nervioso, pero aún así no nos quedaba otro recurso que tomar la decisión heroica de irnos a meter todos a la única casa que había, que era la suya. ¿Y cuál es el susto del hombre cuando en la noche le caen Vallardarse, Manuel Morales, la Mónica Baltodano, Manuel Mairena y yo, el regional del norte en pleno, y nos quiere correr, pero nosotros no íbamos a salir de ahí? No recuerdo ahora bien, pero me parece que se planteó que Bayardo se fuera a Estelí
Yo no sé si a buscar vehículos o porque era necesario desalojar Ocotal, que se había convertido en una gigantesca ratonera. La cosa es que Bayardo sale con un hombre en una camioneta que quién sabe cómo la consiguió, persuadió al dueño quién sabe qué cosa y sale Bayardo de la casa porque iba para Estelí. Ellos llevaban un plan que si los paraban en el retén que había en el puente, el hombre le iba a echar encima en la camioneta a los guardias y acto seguido dispararían para huir. Pero el hombre, quién sabe por qué cosa, porque se acobardó, yo no sé por qué, se bajó cuando le dieron el alto y le ordenaron apearse. Entonces bajan a Bayardo y lo empiezan a registrar. Y cuando le tocan la pistola, Bayardo la agarra, le agarra el garan al guardia, quedándose el guardia con la pistola y Bayardo con el garan. Y el otro muchacho dispara al guardia y se brinca el puente y Bayardo empieza a correr para el lado de Ocotal, bajo una andanada de balas y en cuanto se puede salir de la carretera, Bayardo se esconde. Los guardias empiezan a buscarlo y colocan todos los jeeps que tenían los hijueputas, no sé cuántos, serían uno o dos los que fueran, cercando el lugar donde se metió él y empiezan a cazarlo. Pero fueron tan cobardes ante la actitud de Bayardo que iban con cuidado y se decían uno a otro, recuerden que tienen un garan, es hijueputa, porque les daba miedo que al entrar al monte y estar Bayardo ahí, el primero que entrara se fuera. La cosa es que Bayardo se quedó allí, aguantó y en la madrugada oímos que tocan la puerta, pam, 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 pam. La guardia, dijimos nosotros, porque ya habían pasado patrullas de la guardia en jeep por la calle y a pie por la acera, golpeando las puertas, jodiendo. Entonces, cuando tocan la puerta, 3 o 5 minutos después que habían pasado la última patrulla, nosotros nos pusimos en guardia, cada quien agarró su posición, pero en eso, Bayardo y yo le veo la cara de espanto al pobre hombre, dueño de la casa, ahuevado, porque Bayardo no traía la cara así inflamada, mira, golpeada toda la cara, la boca, inflamados los labios. Y yo no sé si fue de la caída que se dio en el pleito con el guardia.